Puede que esté equivocado, pero cada vez tengo más la sensación de que en esta Europa y más precisamente España ya no nos va quedando ni el derecho a ser pobres. Es que por más que los políticos se llenan la boca diciendo que no quieren dejar a nadie atrás, lo que le toca vivir a diario al ciudadano de a pie no tiene nada que ver con todo eso que dicen para conseguir votos, perpetuarse en el poder, vivir del cuento y además ser aplaudidos. Caminando por la senda de la vida, un podcast en mi mente se unía y la bitácora mental se grababa con cada acorde en mi guitarra y la emoción que brillaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental. Y vamos con un par de ejemplos prácticos que ilustran lo que quiero decir y que más que una sensación son ya realidades, al menos en el primero de los casos. Resulta que si uno tiene un coche de ciertos años, aunque pase las ITVs perfectamente, su propietario pague religiosamente, como debe ser, el seguro obligatorio, el impuesto de circulación y todo lo que tenga que ver con el uso y mantenimiento del vehículo de su propiedad, tiene vetada la entrada a las zonas llamadas de bajas emisiones. Es decir, ciertas partes de todas las localidades de más de 50.000 habitantes, pero también de aquellos municipios de más de 20.000 donde haya altos índices de contaminación. Y antes que nada, quiero dejar claro que estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que es necesario bajar emisiones y que tenemos que hacer lo posible no solo para mejorar la calidad del aire, sino de todo aquello que signifique un beneficio respecto de la salud física y mental de todos los ciudadanos. Hecha esta aclaración, creo que, como en todo, siempre hay formas de llevar a cabo los objetivos, y el hecho de prohibir la entrada a la gente que no dispone de un vehículo ecológico no contaminante o lo suficientemente nuevo como para contar con el visto bueno para desplazarse con libertad por los sitios, estos vetados al resto, me parece un ataque directo a los derechos de libre circulación de quienes ahora mismo y por la circunstancia que sea no tienen posibilidades económicas de permitirse un coche eléctrico híbrido o del tipo autorizado para ingresar en esas zonas. No está de más tener en cuenta que en este 2024 la antigüedad del parque automotor español sigue subiendo. La edad de los turismos está ya rozando los 15 años, y no para de envejecer desde el año 2008. Es decir, que no es un tema coyuntural ni achacable a la pandemia, ¿no? Ahora mismo, más de 9 millones de coches que representan prácticamente el 30%, es el 29 y pico, pero redondeemos en el 30%, es decir, el 30% de los vehículos que circulan ahora mismo en España no tienen distintivo ambiental de la DGT, justamente por su antigüedad, y, bueno, forman parte del club de los apestados. Es decir, que si no puedes permitirte cambiar el coche, no tienes derecho a circular por determinados sitios y no importa si el vehículo está en condiciones reglamentarias y pagas los impuestos que sean necesarios. ¿Te van a reducir esos impuestos por no permitirte acceder a las zonas de bajas emisiones? No. Creo que hasta el más tonto sabe que los coches tienen un desgaste importante con el uso, pero también por el simple paso del tiempo, con lo que tener uno de cierta edad implica normalmente menos prestaciones y un gasto importante en mantenimiento y reparaciones, ¿verdad? A efectos de tenerlo en regla. Y nadie tira el dinero en un vehículo si tiene la posibilidad de adquirir uno más moderno y disfrutarlo sin problemas ni gastos extra. De esos que además de dejarte en la calle tirado en el momento más inesperado, te hacen también un agujero en la cuenta del banco, ¿no? Porque cualquier entrada ya no es ningún chiste hoy y se pueden conseguir recambios accesibles, en algunos casos incluso de segunda mano,
pero lo que es la mano de obra te cuesta lo mismo, ¿no? En un coche que sea un desastre de 1.000 euros, ¿verdad? El vehículo que pueda valer 1.000 euros o uno que te pueda costar 50.000 euros. Y lo que uno observa con estupor es que para quienes pueden permitirse un coche de 50.000 euros, ya que estábamos hablando de esa cifra, hay ayudas de todo tipo, ¿no? Y de varios miles de euros. Mientras que para el individuo que realmente necesita un vehículo para llegar a su trabajo cada día, porque no tiene otra forma de hacerlo, a ese se le ignora. Desde la tribuna política me lo podrán vender como quieran, pero eso es, para mí, ¿no? Discriminación de contribuyentes, ayudar al que tiene más y no al que tiene menos. Y luego, la cereza del pastel es al que tiene más, permitirle la libre circulación y al pobre desgraciado que no puede comprarse otra cosa, prohibirle el acceso a los centros poblados. Sin duda, a las automotrices este destrato, ¿no?, entre comillas, a los pobres les ha venido de perlas, porque han dejado de vender los modelos de la gama de acceso, los coches más accesibles que hasta hace 4 días podías comprar por 10.000 euros, y ahora están concentrados en vehículos con nuevas tecnologías, mucho más caros, con los que tienen obviamente mejor margen, y además sus compradores reciben subvenciones alegremente, con lo que pueden inflar los precios sin problema y todos contentos. Quizá en algún otro país este tipo de medidas sean un éxito, o al menos tengan más sentido, pero en España la cruda realidad es que desde el año 2008 el poder adquisitivo de la mayoría de los currantes se ha ido a pique. Y cuando el Dacia Sandero es el coche más vendido durante varios y varios años seguidos, esto da la idea de que el ciudadano de a pie no está para mariscadas, ¿no?, como otros. La realidad es que en nuestro país el eléctrico está teniendo una penetración baja, ¿no?, y lenta, con lo que muchos tiran por los híbridos, pero los precios actuales complican la renovación del parque automotor. Y como decía antes, estamos en los 15 años de edad en los turismos, ¿no? No tengo ninguna duda de que de esos más de 9 millones de coches sin etiqueta que circulan a diario por las calles, están contaminando bastante más que los modelos de última tecnología. Pero ¿de quién es la culpa de que continúen usándose esos coches? ¿De sus propietarios que tienen que hacer ingeniería económica para tenerlos en condiciones y poder seguir usándolos? ¿O de los gobiernos que no han sabido hacer las cosas para bajar las emisiones rápidamente usando el dinero público de forma responsable? Lo más lógico y sensato hubiera sido dar las ayudas, todos esos millones y millones de euros que se han dedicado a quienes en realidad pueden comprar el coche que quieren y muchas veces no necesitan. Lo lógico y sensato hubiera sido dedicarlos al sector de la población que verdaderamente conducía y conduce el tipo de vehículos que queremos y queríamos, claro, erradicar de las calles, ¿no? Y cuanto más rápido mejor. Y no era necesario hacer ningún milagro, porque estaba muy claro que la transición ecológica en nuestro país iba a ser lenta, obviamente por sus características, ¿no? Y no era posible renovar el parque automotor español en 4 días. Y que todo hijo de vecino se pasara al coche eléctrico, híbrido o alguna GLP, en fin, todas esas tecnologías, ¿no? Si de verdad queríamos un cambio más o menos rápido, la primera etapa era ayudar a eliminar los coches más contaminantes, los que no tenían etiqueta y los que hoy, a pesar de ello, se venden en muchos casos a precio de oro, porque hay mucha gente que no puede comprar otra cosa. Infinidad de personas que tienen lo que tienen y no se pueden permitir desembolsar miles de euros por un motor y 4 ruedas, ¿no? Y aunque desde las altas esferas no se lo crean, hay millones de trabajadores que se quedarían sin empleo si no pudieran disponer de ese vehículo sin etiqueta que hoy tienen o pudieran adquirirlo en un mercado totalmente alterado y además a propósito. Y como digo, no eran ni son necesarios milagros ni políticos iluminados, solo decisiones con sentido común que permitieran que toda esa gente que tiene los coches más viejos se la hubiera ayudado para comprarse al menos un vehículo nuevo de los que se vendían hasta el comienzo de la pandemia, ¿no? Y con las ayudas que se han dilapidado y así continúan ahora mismo, eso hubiera sido posible.
Muchos millones de esos coches, que cada vez son más viejos y siguen en las calles, podrían haber sido achatarrados y sus dueños tendrían hoy vehículos que, aun siendo térmicos normales, al menos serían mucho menos contaminantes, produciendo un verdadero retroceso en los niveles de emisiones del parque automotor español y la renovación del mismo, en vez de contribuir a su incesante envejecimiento. Solo había que implementar las ayudas de forma inteligente, ¿no? Y hacer que hubiera incentivos atractivos y reales, para que el proceso de cambio se llevara a cabo desde los cimientos y no comenzando por el techo. Obviamente era muy apetitoso para las marcas y el gobierno facturar y recaudar con los nuevos coches eléctricos que cuestan una pasta, hay que decirlo, ¿no? Y que evidentemente aportan un porcentaje de impuestos nada despreciables a las arcas del Estado, que siempre está sediento de dinero, ese del que incluso se ha llegado a decir el disparate de que no es de nadie, y demasiadas veces termina en las manos equivocadas. Y es importante recordar que tenemos fábricas de automotrices en España, eso lo sabe cualquiera, ¿no? Y que lo que no tiene el menor sentido es que, por ejemplo, en Cataluña tengamos a SEAT en camino de extinción, cuando perfectamente se le podía haber otorgado una licitación o acuerdo bajo las cláusulas que correspondiera para que fabricaran un modelo sencillo y de acceso para aquellos que necesitaran un verdadero plan renove, ¿no? Ya lo mencioné en otro episodio hace tiempo, no recuerdo el número, pero lo titulé Necesitamos coches baratos, y perfectamente se podía haber hecho un acuerdo, como decía, y que esa marca o cualquier otra, ¿no?, ofreciera un vehículo con un motor de los menos contaminantes actuales y que sin extras y un equipamiento básico y mínimo cumpliera las necesidades de un trabajador, ¿no? Y me refiero a prescindir de cuestiones como llantas de aleación, y artilugios varios de esos bonitos que encarecen, sin los que se podría haber creado una oferta por un precio que no superara los 10.000 euros y que con ayudas y financiación se habría vendido muy bien, ¿no? Un coche que se podría haber vendido muy bien, obviamente a personas que cumplieran los requisitos necesarios para acceder a esas ayudas, ¿no? Pero eso no lo hemos visto. Lo que hemos visto es que los que podían gastar lo que quisieran en un coche han sido regados con dinero público, mientras los más necesitados no han conseguido beneficio alguno. Sus coches han seguido envejeciendo y continúan pagando impuestos como siempre, pero ahora ya no pueden entrar en las zonas en las que se ha determinado que los pobres no son bienvenidos. Y quizá tú que me estás escuchando tengas un punto de vista diferente, ¿no? Y digas que hay 1000 argumentos y cuestiones que podrían refutar mis palabras, pero más allá de que compartamos tus argumentos, que podría ser, la cruda realidad es que quienes están encargados de hacer los cambios los han hecho mal. Y la prueba es irrefutable. Cada vez hay más coches contaminantes, cada vez son más viejos y peligrosos en las calles. La cuestión es que si seguimos dándole a quien no necesita y quitándole a quien no puede dar más, esto va a seguir igual, no va a cambiar nada, ¿no? O al menos no va a ir a mejor. Y si a esta altura estás indignado o indignada, ya sea porque compartes mi punto de vista o simplemente padeces esta realidad, pues te tengo una mala noticia. Lo próximo es el palo en la rueda en la vivienda. Y te lo explico muy rápidamente porque, ya me he extendido bastante con este punto anterior de los coches, así que te lo comento rápido y te dejaré un enlace al artículo donde leí la noticia hace unos días. Te cuento. Resulta que se va a liar una gorda, porque se espera que en los próximos meses, o como mucho quizá el año que viene, 2025, entre en vigor una nueva normativa europea que pretende mejorar la eficiencia energética de los edificios. Y en base a ella, terminado el plazo otorgado para adecuarse, dentro de unos 5 años y poquito, es decir, a partir del año 2030, no se podrá vender o alquilar ninguna vivienda que no tenga como mínimo la calificación energética E. Y más adelante la exigencia subirá, será mayor y se va a necesitar como mínimo la calificación D.
Cabe aclarar que existen 7 niveles de eficiencia energética actualmente, ¿no? Y ya sabemos, esto hace ya bastantes años, que cuando vas a vender hay que presentar la calificación energética, la que tenga la vivienda, ¿no? Y eso va desde la letra A hasta la letra G. Y se pretende que todas las viviendas en Europa tengan la calificación E para el 2030 y la D para el 2050, prohibiéndose, como decía, cualquier operación de venta o alquiler de un inmueble que no consiga esa calificación mínima en el año que corresponda, ¿no? Y para dar una idea del desastre que puede ser esto, basta mencionar que hoy mismo el 80% de las viviendas existentes en España no tienen la calificación mínima que se va a exigir en 5 años. Bueno, 5 años y unos meses, ¿no? Porque estoy grabando esto en marzo del 2024 y la medida, te digo, sería en 2030. ¿Qué significa todo esto? Más de lo mismo, ¿no? Que si no estás seguro de continuar viviendo en tu casa actual, tenés alguna duda de que puedas seguir ahí, más vale que hagas las reformas necesarias y te gastes una buena pasta en obras, papeleo, inspecciones y demás para tener tu certificado E como mínimo, o pronto no tendrás derecho a disponer de tu propiedad más allá de seguir viviendo en ella. Y reitero mi posición una vez más, como en el caso de las emisiones de los coches, estoy totalmente de acuerdo en todas las normativas que mejoran nuestras vidas. Pero una vez más, no estoy de acuerdo en la forma en la que se implementan esas medidas. Y tiempo al tiempo, porque lo que va a ocurrir es que pronto habrá gente que necesite desprenderse de su vivienda rápidamente por el motivo que sea, una pérdida de empleo, necesidad de traslado, problemas familiares o imposibilidad de continuar asumiendo la hipoteca, ¿no? Por el aumento del coste de vida, y resulta que incluso teniéndola pagada y estando al día en todos sus impuestos, no tendrá derecho a vender lo que es suyo si antes no se gasta una pasta para reformarla. Y ya sabemos lo que significa una reforma, ¿no? Problemas siempre. Dinero. ¿Y cómo vas a hacer una reforma y afrontar gastos cuando estás necesitando ese dinero para comer, ¿no? Vender y comer? Lo que esto ocasionará, desde mi punto de vista, son muchos abusos de todo tipo, con grandes capitales comprando viviendas de gente desesperada por hacerse con el efectivo, a los que les harán firmar cualquier cosa adelantándoles un dinero para que hagan las obras, y luego se concretará la venta, ¿no? Mientras tanto, quien pueda hacer obras y esperar ocasionará que existan menos viviendas en el parque de venta, ¿no? Y alquiler. Y eso traerá, obviamente, aumento de precios por la caída de oferta. Eso está en la tapa del libro, ¿no? Y creo que un sinnúmero de trastornos varios en el normal funcionamiento del mercado de los inmuebles. Y ríete de aquello de esperar un año, ¿no? Como más de uno ha tenido que esperar para que le entregaran un coche porque no había chips o lo que fuera, ¿no? Ahora vas a tener que esperar un año igual o 2 para que alguien te vaya y te haga la reforma, dejándote un riñón o los 2 incluso, para cumplir con la normativa, porque ya sabemos lo que ocurre cuando hay una demanda inusual de algo, ¿no? En resumen, que si tienes un buen pasar o eres rico, no vas a tener ningún problema, ¿no? La política europea y local te permite comprar tu libertad, circular por donde quieras y disponer de tus bienes sin ningún problema, ¿no? Ahora, como seas un simple currante que llega a duras penas a fin de mes o incluso se salta alguna comida para echarle gasolina al coche para poder ir a trabajar, entonces para las élites eres un apestado. No te quieren circulando libremente porque perjudicas el aire que respiran, aunque ellos a escondidas envenenan el tuyo y 1000 veces más. Y como eres pobre y así queremos que continúes siendo porque nos necesitas y podemos controlarte, ahora tampoco te vamos a dejar vender tu casa si antes no sacamos un poco de dinero haciéndote reformarla. Eso sí, tu sacrificio es por el bien del medio ambiente, Le hace generar más y más ingresos por impuestos o lo que sea para cubrir el presupuesto de un Estado donde el apretarse el cinturón solo aplica para los que no son de la casta.
Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo. Bitácora Mental, un viaje sin fin, donde el arte y la mente encuentran un